Apuesto a que no conocías estos tipos de podcasts que existen. Es importante que los conozcas. Claro que sí. Te los presento a continuación. ¡Vamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Señores, se nos pasó el cumpleaños de Esto es Podcast, sí. 3 años cumplimos, creo que fue en octubre o noviembre. Ay, Dios mío, yo tenía mucho que no grababa. Estaba haciendo algunos ajustes, probando algunas cosas, tomándome mi tiempo para retomar este podcast con mucho ánimo y con muchísimo contenido de calidad, porque desde ya te aviso lo siguiente. Esta semana y hasta que termine el año 2023 vamos a tener episodios publicados varias veces a la semana. No te voy a decir que diario, pero el programa que tengo es para que desde hoy hasta diciembre hayan episodios todos los días de Esto es Podcast 2.0. Episodios breves, cortos, de muchísimo valor y que yo espero que te sirva. Me encantaría que tú me des tu retroalimentación de qué te parece esta idea de retomar con muchos episodios a la semana o varios episodios a la semana. Si te parece bien, si tú prefieres que sea un día a la semana, 3, 2, 5, 7, 20. Yo te voy a dejar mi correo para que me escribas, me respondas por correo y yo con muchísimo gusto lo tomo en cuenta. Así que ya lo sabes. Número 2, decirte que ya están publicados los resultados de la encuesta de Sasuki Network. Si quieres conocer esos resultados, los publiqué en un video que hice. Ve a la dirección web encuesta.sasuke.network. Repito, encuesta.sasuke.network. Te dejo también el enlace en las notas del episodio y dentro de ese video hay un regalo. Así que espero que también puedas aprovecharlo. Si estás interesado en aprender más sobre podcasting, te cuento que en Kaizen, nuestra academia de cursos, estamos regalando los cursos por tiempo limitado. Así es. Tenemos 36 cursos en nuestra plataforma de cursos online en Kaizen y te puedes llevar cursos que en promedio tienen un precio promedio de $30. Te los puedes llevar los 36 por $99 y ahí se incluyen 5 cursos de podcasting. 5 cursos que no están en ningún otro sitio, por ejemplo, pero también hay cursos complementarios en la categoría de emprendimiento. Si quieres, así en paralelo, como vas aprendiendo sobre podcasting, ya sea automatizar tu podcast, marketing para posicionar mejor tu podcast, montar tu propia página web con WordPress o montarlo en Castopod, por ejemplo. Tienes cursos complementarios de emprendimiento, de desarrollo de marca personal, de liderazgo. Pero si tú quieres emprender una academia de cursos como Kaizen, hay un curso completo para hacerlo en WordPress que está valorado en más de $100, por cierto. Pero también tienes cursos de desarrollo personal. Todo te sirve para tu podcast. Así que ve a kaizen.com, KAIISEN.com. También te lo dejo en la descripción para que aproveches este descuento que estará por unos días. Y ojo, el acceso a estos cursos es de por vida y los tendrás también en Telegram, ahí descargables para que los puedas ver todas las veces que tú quieras. Así que aprovecha esta oportunidad porque se acaba. Bien, vamos con el tema del día, que he titulado Los 2 tipos de podcast que debes conocer. Es importante hacer esta diferenciación de podcast porque hemos llegado a un punto que ya hay que educar, señores. O sea, ya lo había dicho hace unos episodios atrás, la gente todavía no sabe lo que es un podcast. Es la verdad. La gente cree saber lo que es un podcast, pero hemos llegado al límite de creer que un podcast es todo. Que todo es un podcast. Un día le van a decir a los libros podcast también. O van a decir podcast libro. Un día a una pared le van a decir podcast. Yo sé que estoy siendo sarcástico y exagerado, pero es que se le dice podcast a cualquier cosa. Entonces, los que estamos en este terreno
sabemos lo que es técnicamente un podcast. O sea, un podcast sin una estructura basada en RSS es otra cosa, es un contenido en un formato parecido al que se hace o igual al que se hace en el podcast, pero que no corre por un RSS, pues es ese contenido, ¿ya? Ahora bien, el problema es que hay plataformas que son de contenido en formato video. Por ejemplo, voy a hablar específicamente de YouTube, porque es la más conocida, que le ha hecho creer a la gente que videos que tiene dentro de una categoría de contenido llamada podcast, eso es un podcast. Un video en YouTube que dice llamarse un podcast no es más que una categoría de contenido o un género que se produce solo en YouTube. Ahora, yo puedo sacar el RSS feed de ese canal y llevármelo a un reproductor de podcast, donde yo consumo podcast y suscribirme. No. Entonces, ese podcast yo no puedo negar que existe, pero no es el podcast de siempre. Porque no vamos a entrar, si entramos en el dilema, eso no es un podcast. Bueno, ellos le llaman podcast. Entonces, como no vamos a luchar contra la corriente de que la mayoría de la gente que ha escuchado la palabra podcast se refiere a eso como un video en YouTube, cuyo género es la entrevista sobre todo, o la conversación de más de dos personas. Entonces, vamos a educar diferenciando los tipos de podcast que hay. Y esta diferenciación la hago yo, Robert Sasuki, para que queden las cosas claras, para que no mezclemos las cosas y para que podamos educar a nuestra audiencia y a las personas que se nos acercan. ¿Tú tienes un podcast, Robert? Sí, yo tengo 10 podcasts. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se llama el canal de YouTube? Ah, no, un momento. Es que mis podcasts no están en YouTube. ¿Cómo que no están en YouTube? Pero los podcasts están en YouTube. No, no todos los podcasts están en YouTube. ¿Ya? Y en caso de que esté en YouTube me dirían, pero no es de entrevista, entonces no es un podcast, eso es un blog. Vamos a diferenciar dos tipos de podcast para que podamos tener las cosas más claras, para que podamos diferenciarnos. Entonces, el primer tipo de podcast que yo presento es el podcast en abierto. El podcast en abierto tiene una serie de especificaciones o características que le distinguen del otro tipo de podcast que te menciono a continuación. El podcast en abierto se puede escuchar en cualquier reproductor de podcast compatible con la lectura de archivos RSS, Really Simple Syndication. ¿Ya? Se puede escuchar en cualquier reproductor de podcast, incluso en reproductores que están instalados en Windows, ¿no? Como Winamp. Winamp existe, ay Dios mío, me fui muy lejos. Como VLC, VLC, etc. ¿Ok? Eso es un podcast, eso es una de las características del podcast en abierto. Se llama así porque está descentralizado, porque la segunda característica es esa, que está descentralizado. No depende de una plataforma ni de ninguna plataforma. Puede estar en Apple Podcast, pero puede no estar, pero puede estar en Google Podcast, pero puede no estar, pero puede estar en 40 plataformas de podcast. Más o menos se dice que hay 52 en este momento. Y el podcaster puede decidir dónde no estar y dónde estar, porque el podcaster controla, ¿ya? No depende de una plataforma, el podcast en abierto, ¿ya? Otra característica del podcast en abierto es que el formato que predomina, el formato es cómo se presenta el contenido, si es audio o video, que son los dos formatos principales del podcast. El formato que más predomina en el podcast en abierto es el audio. Es el audio. Hay gente que dice, no, porque el podcast es solo audio y nació como audio. No, el podcast nació, o sea, la capacidad de agregarle al archivo RSS lectura de archivo multimedia desde sus inicios permitía agregar audio y video. Ojo con esto. Cuando sale iTunes, que fue de las primeras, la segunda, pero la más importante, plataforma o directorio de podcast, admitía audio y video en el 2005. Ojo con esto. Sin embargo, el formato más popular, utilizado y consumido en abierto es el audio.
No, pero hay podcast en video en abierto. Sí, hay podcast en video y hay gente que lo consume porque cada podcast tiene su nicho y hay gente que sí, que lo hace y que bueno, y está muy bien. Pero el formato popular en abierto es audio. Otra característica del podcast en abierto es que no hay políticas de censura. O sea, no puede ser censurado tan fácilmente, más allá de la jurisdicción de su país y demás, ¿no? Pero no hay, si una plataforma banea ese podcast y dice, mira, yo no te puedo tener aquí porque el contenido que tú das no conviene a las políticas de publicación, ese podcast puede funcionar perfectamente en otro reproductor. ¿Ya? En los otros 51. Ya, si los 51 se pusieran de acuerdo para censurar el podcast, todavía se puede escuchar en su página web, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no tiene políticas de censura específicas. Digamos que eso le ayuda a que pueda sostenerse en el tiempo y no ser baneado. El podcast en abierto tiene esa característica. Otra característica que tiene el podcast en abierto es que el productor o podcaster tiene total control de su programa. Puede editar el audio, subirlo de nuevo, cambiarle cosas, insertarle anuncios, puede agregar etiquetas nuevas, transcripciones, chapters o capítulos, lo que quiera. El podcaster tiene total control del RSS feed. Otra característica del podcast en abierto es que no depende de algoritmos para ser ni descubierto ni promocionado. O sea, sale un nuevo episodio, sale el nuevo episodio y antes del nuevo está el penúltimo y listo. Y no hay un algoritmo en la mayoría de los podcasters o reproductores en abierto que estén diciendo, no escucha este te puede interesar. No. Esa es otra característica, está libre de algoritmos. Y dos más, otra característica del podcast en abierto es que no hay una audiencia retenida porque tú puedes estar en diferentes plataformas. En cada plataforma hay audiencia, pero tú tienes que buscarte quien te escuche. Tú tienes que agenciártela para promover tu podcast, para que venga la gente a la plataforma que desee. La mejor plataforma al inicio para conocer tu podcast es tu página web. Pues entonces tú traes a la gente y la gente se monta y dice, ay, me gusta, me suscribo. ¿Y cómo se escucha esto? Y es ahí donde tú, como podcaster, tienes que educar a tu gente. Por eso, si tú escuchas, te invito a un café, por ejemplo, yo todos los días en el intro digo lo mismo. Esto es un podcast y lo puedes escuchar donde quieras, como quieras y cuantas veces quieras. Solo tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito. Si buscas uno, te recomiendo tal. Y así, porque siempre habrá gente nueva que va a llegar al escenario del podcast en abierto. Porque también te voy a decir algo, otra característica del podcast en abierto es que su crecimiento no fue exponencial como se creía en pandemia. Sigue creciendo, pero todavía la mayoría de la población no escucha podcast en abierto. La mayoría de gente que está consumiendo podcast en este momento lo está haciendo en el otro tipo de podcast. Ojo con esto. Entonces tenemos que seguir educando porque siempre llegará gente que no sabe qué es esto de un podcast en abierto que no está en un YouTube. Y hay que explicárselo. Y como última característica, evidentemente, y no menos importante, el podcast en abierto se difunde a través de un RSS feed, que es un archivo XML que tiene toda la información de tu podcast. Ese es el podcast en abierto, que quede claro. Y luego está el tipo de podcast que debes conocer, el segundo, que es el podcast privativo. Y digo privativo porque depende de una plataforma, porque está como que en privado, ¿ya? Entonces, la primera característica del podcast privativo es que solo se escucha en una plataforma o se gestiona en una plataforma. Por ejemplo, los podcasts en YouTube. Los podcasts en YouTube solo se escuchan en una plataforma. Otra característica del podcast privativo es que debe someterse a las políticas de publicación de esa plataforma. Hay muchos podcasts que están en Anchor, antiguo Anchor, hoy se llama Spotify for Podcasters, nombre más feo, largo y difícil de pronunciar. Spotify for Podcasters.
Y no saben que por ser gratuita esa plataforma y por ser de Spotify, ellos tienen políticas de publicación y pueden banearle su podcast. El mismo Anchor puede banear el podcast y así también impedir que aparezca en otros reproductores. Ahí la importancia de no utilizar hosting gratuito. También lo he hablado en este podcast, porque tú dependes de las políticas de ellos. Tú no tienes total control de tu podcast. Simple, comenzando por ahí. Búscate el episodio donde hablé sobre cuál es el mejor hosting para podcast. Otra característica del podcast privativo, por el tema de las políticas, es que puede ser eliminado o censurado en cualquier momento, sin justificación ninguna o con las justificaciones que ellos tienen, y ellos se reservan el derecho de dártelas. ¿Ya? Entonces, depender en tu podcast de una sola plataforma es ponerse una cuerda en el cuello, porque tú o caes en gracia con las políticas o te vas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo soy crítico y a mí me interesa hablar de temas que es relevante para un grupo pequeño de personas, pero la política de publicidad de YouTube no me lo permite? Pues no estoy en YouTube. Me voy a abierto. Podcast en abierto. Güey. No, que en YouTube, si tú dices pandemia, si tú dices suicidio, si tú dices palabras así como gobierno, estafa, criptomonedas, hazte rico, te quitan la monetización del video o te hace shadow banning, que no es más que limitar el alcance de tu video a través del algoritmo. En el podcast en abierto yo puedo decir lo que yo quiera. Que igual puede ser que si yo estoy en Spotify restrinja eso. Sí, bueno, pero la gente sabe que yo lo voy a decir y que hay otras aplicaciones o plataformas donde yo puedo decirlo y no se me desmonetiza. Porque en el podcast en abierto no se monetiza igual que el podcast privativo. Y yo no tengo que someterme a eso. Otra característica del podcast privativo, por tanto, es que tú no tienes control sobre tu podcast. Quien tiene total control sobre tu podcast es la plataforma donde estás. O sea, quien tiene control total de tu podcast en YouTube es YouTube. Entonces, tú subes un video a YouTube, ya sea con un audio, un audiograma o video, 100% video. ¿Y qué pasa si tú te equivocaste, lo subiste y quieres arreglarle algo a ese video y ese video tiene un mes ahí? O tú dijiste algo que quieres quitar. Tú no puedes sustituir un video por otro en YouTube. Tú tienes que quitar ese video, perder todas las métricas y el posicionamiento de ese video y subir uno nuevo y comenzar de cero otra vez. ¿Por qué? Porque así es YouTube. Porque a YouTube no le da la gana de que tú sustituyas un contenido. Porque se puede. Claro, en el podcast en abierto se puede. Yo puedo sustituir el mismo archivo de audio todas las veces que yo quiera y se cambia en el feed y se cambian los reproductores todas las veces que yo quiera. ¿Ya? Otra característica del podcast privativo, yo había mencionado, déjame ver, hay una que yo dije y no anoté, pero bueno, ya me voy a acordar. Es que dispone de un algoritmo para ser descubierto. Y si al algoritmo tú no le caes bien o el tema no le interesa o es que la gente no está buscando eso, no se lo va a mostrar. Y listo. ¿Ya? Entonces tu podcast pasa ahí a estar en una lista que si hay gente interesada va a tener que buscar sobre ese tema y ojalá tu título, tu thumbnail esté bien diseñado para que llame la atención. Y eso es como jugar a la ruleta, como jugar a la lotería. Entonces, de ahí que veamos tantos podcasts que están en abierto y le va mucho mejor, tienen más alcance que estando en YouTube. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube ve que esto es un audiograma de un tema que la mayoría no está buscando porque no genera ni morbo, ni retención, ni nada. Entonces YouTube lo deja ahí y la gente va a buscar el podcast, va a buscar ese contenido. Puede ser, pero quizás el grupo de gente que busca ese contenido en YouTube es muy poca. Es muy poca. Y si le sumamos que la retención en el caso específico de YouTube es de 5 minutos de duración media de vista de un video, entonces la gente va a ver 5 minutos de tu audio que dura 30, se va, cambia porque se distrae viendo otros videos y el algoritmo dice esto no es interesante, no se lo muestren en los primeros lugares de resultados de búsqueda, ni tampoco me le deje el impulso en el feed principal de los usuarios. Porque ellos deciden. Eso es una característica del podcast privativo.
Hay una característica del podcast privativo versus el abierto que es muy positiva, que hay una audiencia retenida. Por ejemplo, YouTube tiene miles de millones de personas diariamente viendo contenido. Eso no lo podemos negar. Eso puede ser bueno. Si tú cumples con lo que ellos quieren, sí. Ya. Claro que sí. Y por último, y no menos importante, otra característica del podcast privativo es que no se distribuye a través de la tecnología RSS Feed. Por tanto, yo no puedo suscribirme a un canal de YouTube en Pocket Cast, en Overcast, en Castos, en el otro, bueno, las 51 plataformas de podcast no me permiten yo agregar el feed de YouTube porque no está visible tampoco. Sí existe el RSS Feed en los canales de YouTube, pero no funcionan los reproductores. ¿Por qué? Porque YouTube quiere retener a la gente ahí. Y repito, YouTube no es la única plataforma privativa. No es la única. Por ejemplo, tenemos plataformas privativas que tienen podcast premium. Lo único que esas plataformas privativas, como por ejemplo Spotify, que no es que sean 100% privativas, pero parcialmente Spotify, creo que Acast, está Himalaya, está Podimo, está iVoox, está Spreaker, parcialmente son privativos porque te dan la oportunidad de alojar tu podcast ahí y ellos no van a mostrar el feed de tu podcast, por ejemplo. Entonces tienes que someterte a sus políticas de publicación y a sus políticas de monetización. Entonces muchas de estas plataformas, Anchor también, insertan anuncios en tu podcast que son verdaderamente molestosos, muy mal segmentados, que molestan a la audiencia. Ok. La característica que me faltaba. El podcast privativo, el formato más popular en el podcast privativo, a diferencia del podcast en abierto, es el video. Repito, la principal plataforma de podcast privativo es YouTube. Y en YouTube lo que predomina es el video. Y el podcast que la mayoría hoy conoce es ese, el privativo, el video. Y el género más popular, recuerda que los géneros tienen que ver con si es entrevista, si es monólogo, si es mesa redonda, si es narrativo, si es audiorelato o audionovela, si es audiolibro. El género más popular que se consume en el podcast privativo en YouTube, que es en video, es entrevista y mesa redonda. Ese es el podcast por eso la confusión de que una persona te dice, tú tienes un podcast, sí, ¿y de qué? ¿De entrevista o tú conversas con otro? No, yo hablo solo. ¿Cómo que tú hablas solo? O sea, el podcast, yo nunca he visto un podcast de gente hablando sola, porque tú no conoces el podcast en abierto donde hay 20 géneros diferentes. En un formato también diferente al privativo, que tú lo conociste en video, el podcast, y aquí el más popular es audio, aunque también soporta video. Entonces, teniendo esto claro, tenemos que llegar a dos conclusiones. Número uno, en abierto, el podcast es todo un medio, una plataforma, un medio de comunicación grandísimo que aloja formatos de contenidos diversos, sobre todo audio y video, que aloja una cantidad enorme de categorías que son las temáticas, que si arte, que si deporte, que si salud física, que si educación, que si business, que si true crime, y que aloja también géneros, más de 20 géneros, que si mesa redonda, que si entrevista, que si periodístico, que si narrativo, que si audionovela, que si audiolibro, que si audioconferencias, que si monólogo, etcétera, etcétera. Todo eso es el podcast en abierto a través de una tecnología que se crea en los 90 y que todavía funciona. Ahora, en plataformas privativas como YouTube, el podcast no es más que una categoría de contenido solamente, cuyo género más popular, repito otra vez, es la entrevista y la mesa redonda. Entonces, mucha gente se queda corta con la definición de podcast porque desconoce esto. Y bueno, lo segundo que hay que aclarar antes de finalizar el tema es que en abierto, un podcaster en abierto, en el podcast en abierto, es una persona que de manera nativa produce para ese medio y domina el medio en abierto. Un podcaster en plataformas privativas como YouTube es un youtuber. Un podcaster que solo hace podcast en YouTube en la categoría de contenido es un youtuber que hace contenido en la categoría de podcast
y en el género más popular, que es entrevista o mesa redonda. ¿Qué es mejor y qué es peor? Ninguno de los dos tipos de podcast es mejor o peor, pero somos diferentes. Somos diferentes. Y eso es importante que la gente lo sepa, que tú como podcaster lo sepas y que tu audiencia lo sepa. Todavía tenemos que educar a las personas sobre lo que es un podcast en abierto, que ofrece muchas más ventajas. Es mucho más resiliente el podcast en abierto, porque el día que YouTube le dé la gana de no aceptar podcast o de quitar la categoría o de cambiarle el nombre, si YouTube a la categoría de podcast le pone entrevistas, ya no hay podcast en YouTube, hay entrevistas. ¿Ya? ¿Lo ves? Entonces el podcast en abierto estaría en YouTube Music solamente, como ellos están tratando de hacerlo, en el formato audio-video. Pero ya la típica entrevista o mesa redonda, conversación de amigos que no saben de qué hablar nunca y que hablan de todo un poco, porque es típica descripción de un podcast aficionado, que lo respeto, claro que sí. Bueno, pues ya es una entrevista, ya no es un podcast. O sea, el podcast en abierto nació con su nombre, con su estructura, con sus características, tiene un carácter particular en abierto. ¿Es mejor? Bueno, es más resiliente, pero cada quien elige dónde produce podcast y qué hacer con su podcast. Pero la gente tiene que saber lo que existe. En resumidas cuentas, hay dos tipos de podcast, en directo y privativo. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Consumes los dos? ¿Produces en los dos tipos de plataformas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Déjame tu comentario, puedes enviarme un correo, te lo dejo en la descripción de este episodio. Y vamos con el momento del impulso. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es, queremos reconocer el aporte recurrente que hacen a través de Sasuki Network a Jesús David Ramírez, Gerardo Ruiz, Francis Alcántara, Elaine Castillo, Manuel González, bienvenido a Sasuki Network, Sail Hernández, Marcos Martínez, bienvenido a Sasuki Network, Rubén Osorno y Sheila Japa. Gracias por sus aportes. Recuerda que puedes devolver valor a este podcast con talento, con tiempo o con tesoro, que sería dinero. Si quieres hacer un aporte en el monto en que tú quieras, ve a robertsasuke.com/valor. Te dejo en la descripción el enlace. El monto que tú desees lo recibimos con mucho cariño. Puedes suscribirte a Sasuki Network, que está en oferta con un 50% de descuento por los próximos días. Pero también puedes dedicar cierto tiempo de tu día a promover este podcast, a que este episodio le llegue a más personas y se puedan suscribir. O con tu talento, si tienes algún talento que puedas ponerlo a favor de este podcast, comunícate conmigo y yo con muchísimo gusto también lo recibo. Y nada más. Desearte un feliz día, que te vaya súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida al que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Prontito. Chao.